No, pero... Continuamos con más de A Primera Hora. Y hoy en Entrevista Central recibimos a una figura muy prominente de la televisión dominicana, sobre todo también del Partido de la Liberación Dominicana. Está con nosotros el ex secretario general del PLD, Charlie Mariotti, que también fue ex senador de la provincia de Monte Plata y gobernador de la misma provincia, pero también tiene un rol preponderante en la campaña por la presidencia de Gonzalo Castillo. Buenos días, don Charlie, ¿cómo está? Buenos días, don Charlie. Buenos días. Bienvenido a Primera Hora. Buenas tardes, buenas noches. Saludo. Qué bueno estar aquí con ustedes. Ciertamente, don Charlie. Obligan a uno a madrugar, pero feliz. No, pero usted tiene un... Si no fuera por ustedes, me levanto todos los días a las 10 de la mañana. Ay, qué maravilla, qué honor. Como me dicen a mí, usted es un hombre madrugador. Antes. Y eso ha sido parte de su éxito. Además, la cama nuestra no tiene hormigas. Está usted muy jovial. Siempre. Siempre. No, siempre. Don Charlie, en su calidad de miembro del comité político del PLD, ¿cómo usted evalúa este proceso de reconfiguración que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, muy diferente a los años del 2020? ¿Cuáles son sus luces que ha tenido durante este trayecto de 5 años aproximadamente? Tú nunca puedes hacer análisis sin ver el contexto. Es una mezcla. Por un lado, creo que una de las decisiones más atinadas, correctas, que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, que algunas, en su momento hicieron resistencia. Creo que la decisión que se tomó después de las elecciones del 24 de adelantar el Congreso, salir del noveno, que fue el Congreso en el cual nosotros fuimos elegidos como secretario general del PLD, en ese momento nosotros decidimos adelantar y nos fuimos al 10º Congreso. Lo que está pasando hoy es tiene que ver mucho con esa decisión, que en su momento tuvo resistencia, pero creo que el tiempo se ha encargado de darnos la razón a aquellos que promovimos el que se adelantara ese Congreso. Ese Congreso nos dio nuevas autoridades, repitió el compañero Danilo Medina, pero nos dio un nuevo secretario general, Johnny Pujols, agregó personas, miembros al comité político, al comité central, y eso trajo nuevos aires, sin dudas. Y toda esa dinámica que se ha venido produciendo, producto de ese proceso, es parte de estos aires diferentes que hoy respiramos. También la decadencia, el mal gobierno, sin dudas, porque las cosas se van balanceando y van compensando. Es evidente que yo me reí muchísimo, ahora vengo oyendo ahí que una encuesta dice que el presidente tiene una aprobación de un 55%. Y yo venía rumiando y diciendo, era Julio Martínez Pozo, y yo decía, Julio, ni tú mismo te lo crees, ni el presidente tampoco. Porque en la última encuesta nuestra, 2000 entrevistas, que la presentamos en un programa de televisión, ficha técnica, la aprobación del presidente de la República no llegaba a un 40%, con 2000 entrevistas. Que al día de hoy el presidente está por debajo de 40% pese al contraste de todos los estudios técnicos que se hacen. No. En los estudios. Hay estudios y hay estudios. La realidad de hoy del gobierno, en términos de simpatía, no supera el 42%. ¿Cuál? Es esta la mía. ¿Y por qué tengo este enfrente? Don Charlie. Pues déjame ponerme así. Y así me mira a mí, de frente también. Claro. Don Charlie, usted ha dicho, habló de la coyuntura y del contexto, y es importante para formular esta pregunta recordar la Secretaría General itinerante de Charlie Mariotti en un contexto
difícil del Partido de la Liberación Dominicana, que había que levantar el ánimo al PLD por una agenda programática que llevaba el gobierno, y eso construyó el momento que estamos viviendo ahora. Sin duda tuvo mucho que ver. En base a esa experiencia como secretario general, y que le ha tocado a Charlie Mariotti en toda su historia política jugar ese rol de armar, de levantar el ánimo, y con una característica que destaca en política, y es no perder el sentido del humor, no perder el amor por las cosas. Ahora, en el momento que vive el Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo en el rol que asume en el equipo de las aspiraciones de uno de los aspirantes a la nominación de la candidatura presidencial, que es Gonzalo Castillo, ¿cuál es la mirada que usted le da al proceso hacia afuera del posicionamiento que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y las posibilidades de volver a gobernar en el 2028? Mira, nosotros vamos a un proceso de consulta el 18 de octubre. El principal afán del PLD debe ser de que ese proceso salga, quien resulte, quien obtenga el más alto porcentaje de las simpatías de quienes asistan, de quienes voluntariamente tomen la decisión de ir a sufragar, de ir a expresarse, salgamos bien. Yo creo que ese es un desafío que tenemos que afrontarlo con mucha seriedad, la comisión que está trabajando en la organización de la consulta. Lo que va a pasar está prácticamente previamente escrito. Gonzalo Castillo va a ganar abrumadoramente ese proceso, sin lugar a dudas. Y después de ahí vendrá otra etapa, una etapa ya crucial de cara a las elecciones del 2028. Pero Gonzalo va a ser el candidato, va a ser la figura que en su momento, cumpliendo los debidos requisitos de ley, será quien estará. La cara de Gonzalo será la que va a estar en la boleta que va a confeccionar la Junta Central Electoral. De eso yo no tengo la menor duda. Yo soy muy afín, muy dedicado a los números. Yo no me engaño. Creo en las encuestas, por lo menos mensualmente, ya sea por la vía de encuestas físicas, con entrevistas hogar, de manera aleatoria, hogar por hogar. Creo también, no descarto los tracking poll como herramienta, digamos, de trabajo cotidiano. Pero la realidad es que cuando vemos los números reales, hoy la situación del partido gobernante no deja de ser triste y preocupante. Cuando tú ves esas reacciones de encuestas sucesivas que te salen con unos números que tú sabes que no son verdad, es porque hay miedo en el palacio. Y yo he sido reiterativo, mirando esa cámara, que el único partido aquí en franco crecimiento hoy en día es el Partido de la Liberación Dominicana. Encima de la fuerza del pueblo. Sí, respecto a todos. Querían matarme el otro día porque, claro, respetando la resolución de la Junta Central Electoral, fui a un programa muy popular, a un matutino y 24/7, porque ya el mundo hoy es 24/7, ¿no? Y llevé 3 encuestas, 3. E hicimos un ejercicio comparativo, encuesta por encuesta. 2.500 entrevistas una, 3.000 entrevistas otra, y la última 2.000 entrevistas. O sea, tiene como 25 días. ¿Y cuál era la realidad? Ese número de Leonel Fernández, de 38 ya no existe, todo eso es mentira. Sí, eso es mentira.
Y ustedes los pupistas lo saben que es mentira. Don Charles. Mentira. Y ese número, el PRM es un partido que hoy no llega a 30. Y ustedes, PRMistas, lo saben. Cualquier número sobre 30 es mentira. Hoy. Porque yo quisiera que ustedes me dijeran, en el caso del PRM. Don Charles. Entonces, a la gente no le duele, la energía eléctrica. Ese recibo que llega como una maldición todos los meses, con las oficinas de las distribuidoras llenas. ¿Cómo se llama el de defensa del consumidor? Protecon. No, el Protecon y Proconsumidor, que no dan abastos, discusiones, manotazos, gritos de la gente en las sedes. De los supermercados ya ni hablemos, porque ahora hay dos casas del diablo. Las oficinas de las distribuidoras de electricidad y los supermercados, que ni hablar. Entonces, yo no sé qué... La gente ha decidido, increíblemente, el pueblo dominicano es masoquista. Está premiando a su victimario, está premiando a su asesino. La clase media está premiando al PRM. Caramba, ¿en qué cabeza cabe? Don Charlie, ¿usted no cree que sea muy radical en este caso decir que en el caso del expresidente Leonel Fernández está por debajo del 30%, donde todos los acólitos de la Fuerza del Pueblo están pregonando que es el principal líder de la oposición y que por ende en una eventualidad de alianza, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que apoyar a la Fuerza del Pueblo y no viceversa? Mire, qué bueno que usted me lo pone así. Claro. Me la pone así para bateársela. Mire, ¿alianza con quién? El que habla de alianza hoy está más perdido que el hijo de Limber. Usted ha oído esa expresión, el hijo de Limber, Nunca el apareció. famoso aviador aquel que lo secuestraron y jamás apareció. El que habla de alianza está más perdido que Jimmy Hoffa, el sindicalista famosísimo que también lo desaparecieron y hasta ahora no aparece ni en los centros espiritistas. Mire, he dicho, la tendencia del doctor Fernández ha sido a decrecer. Esos números de que hablan ellos no existen. Y cuando usted se ufana y se afana tanto de presentar encuestas, busque que detrás hay muchas cosas que no son verdad. En el caso, oiga bien, aquí el partido que real y efectivamente hace una oposición de manera consistente, dura, abierta contra el gobierno, se llama el Partido de la Liberación Dominicana. Sin dudas. Y no olvidemos una cosa. Quienes se aliaron con el gobierno en el 20 para destruir al PLD, no fuimos nosotros para destruirnos a nosotros mismos. Y quienes tienen una alianza con el gobierno hoy, no somos los PLDistas. No somos los PLDistas. O sea, que la Fuerza del Pueblo al día de hoy tiene una alianza con el PRM y el gobierno. Búsqueme un preso. Búsqueme un judicializado de la Fuerza del Pueblo. Búsqueme uno. ¡Ay! Y de nosotros, con razón, sin razón, debido proceso, las cosas de la justicia se dirimen en justicia, en los tribunales, no en los medios, no filtrando información para ajusticiar y fusilar de manera previa a un supuesto, a una persona que supuestamente cometió un delito. ¿De acuerdo? Ahora, los presos con prisión preventiva 18 meses, condena previa, los puso el PLD. No los puso, de la Fuerza del Pueblo no hay nadie. Un partido de santos, ¿verdad? Interesante el planteamiento. No, real. Un partido de santos. Claro. No hay uno solo judicializado. Ahora, creyeron que el PLD se equivocaron en una cosa. El PLD es un partido con hondas raíces de vida, pilares. El PLD es muy parecido a Color Visión.
Primera televisión a color de la República Dominicana. Mírala aquí todavía. No pudieron con nosotros. Y estamos ahí. Y somos una realidad. ¿Para ganar las elecciones o para decidirlas? Ahora de alianza, solamente con el pueblo dominicano y con el trabajo. Don Charlie, usted que acaba de señalar que es amante de los números y que lleva con frecuencia las encuestas, ¿qué opinión le merece la intervención de la Junta Central Electoral en el proceso sancionador contra algunas empresas encuestadoras que la Junta entiende que todavía no es el momento? Mira, eso tiene sus... porque en alguna parte de la ley, aunque no muy así como muy con carácter definitorio, así como sí, te puedes agarrar de ese artículo y tira para adelante. Ellos pudieran tener, digamos, ese clavo ahí, ese asidero. Pero yo entiendo que a mí, y siempre se lo he dicho a mis amigos de la Junta Central Electoral, a quienes le tengo afecto, mucho afecto, siempre se lo digo de frente. Digo, ajá, mientras las encuestas acababan con el Partido de la Liberación Dominicana, festival de encuestas, de publicaciones. La ley no existía. Ah, así no. Y se lo digo siempre a ellos. Entonces, tan pronto los escenarios, las encuestas, las de verdad, las que se atreven a decir las cosas como son, más o menos, como dicen los números, después de hacer el trabajo de campo, ahí cuando las cosas comenzaron, cuando la tortilla comenzó a voltearse, a virarse, de repente apareció la prohibición. Pero mientras le daban al PLD en la yugular, o para decirlo mejor, en el cocote, no importaba. Desde que las cosas comenzaron a ser así, el PLD subiendo, el gobierno bajando, y el ya virtual, el que ya era presidente de la República, también bajando. Porque aquí en el área verde, había gente ya que eran ministros y repartiéndose cargos. A ver, hay de aquel PLDista que me venga a mí a hablar de cargos y no me hable de trabajo. El que habla de cargos ahora, mire, lo peor que le puede pasar a un partido y a cualquiera, a un equipo, a un super equipo de béisbol, a un super equipo de baloncesto, estoy hablando de equipos, no de deportes individuales, es creerse que antes de salir a la cancha, al campo de fútbol, al campo de béisbol, ya ganó. En la pelota se gana con el out 27. Y en el baloncesto se gana con un punto de diferencia cuando el reloj dice, pita, la chicharra. Y se acabó el juego, ¿verdad? Entonces, en el verde andaban ya repartiendo cargos, repartiéndose los cargos. En el PLD nosotros solamente estamos en una cosa, en trabajar. Asambleas van, asambleas vienen, juramentaciones. A mí me dio pena lo que yo vi en estos días. Un ex compañero que se va del PLD hace año y medio, Omar Guevara, y lo juramentan hace una semana. Las juramentaciones del PLD son reales, no son ficticias, no son inventos. No es agua pasada, no es periódico de ayer. ¿Usted conoce la salsa periódico de ayer? No. ¿Cómo va a ser? Pero Spotify, todo se oye hoy. Nadie más. Héctor Lavoe. Bellísima. Ahí mismo, don Charlie, quiero recoger algo. Previo a las judicializaciones que usted está hablando, ayer la declaración de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, decía que hay pruebas suficientes para condenar al ex Procurador General Jean Alain Rodríguez hasta por 6 ocasiones o 6 veces. ¿Qué opinión le merece las declaraciones que da la Procuradora? Yo creo que eso está donde tiene que estar.
Ahora yo lo que no entiendo, ¿cuántos años van? Más de 4. ¿Cuántos años van? No, Más de 4. ¿Y cuántas estupideces de por medio que le han costado al pueblo dominicano, al erario, al contribuyente dominicano, millones y millones de pesos? Usted quiere una cosa más absurda, óigame bien, que decirle a la ciudadanía, ahí hay un caso contra el ex procurador de la República, el ex procurador general de la República, y mientras tanto, las cárceles casi a término, ahí no se puede meter un solo peso. Las Parras, por ejemplo, la cárcel de Pedro Corto, allá en San Juan de la Maguana, la tierra de los Hogando Encarnación. ¿Cuánto le costó eso al contribuyente dominicano? Miles de millones. ¿Cuánto costó comenzar otra vez, reiniciar las Parras? Vaya a ver lo que está pasando ahí en Pedro Corto, deterioro total. Entonces, Jean Alain está haciendo lo que tiene que hacer y la Procuraduría que haga lo que le corresponde según los mandatos de las leyes y la Constitución de la República. Ahora, van para 6 años, van para 5 años, van para 5 años y todos los casos están súper bien, según ellos, súper bien documentados y sustentados. Pero mientras tanto, 5 años. Y hay una máxima en el mundo jurídico. Justicia tardía es justicia denegada. ¿Oyó? Don Charlie, mire, usted ha mencionado algunos dolores del pueblo dominicano, el alto costo de la canasta básica, la tarifa eléctrica, y hay dolores como la seguridad ciudadana, que latentemente cada día, y sobre todo la Procuraduría ayer habló sobre el tema de la violencia y los males sociales que a su juicio la provocan. ¿Cuáles entiende usted que han sido los desaciertos del gobierno del PRM con relación específicamente al tema de la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es un tema muy desafiante, muy complejo, de muchas aristas, de muchas esquinas. Pero cuando hay un tema que siempre lo vas a confrontar como gobierno, y es la realidad que promueve el gobierno en los medios de comunicación y la percepción ciudadana. La mayoría de las veces con ese tema la percepción no va de la mano. Lograr que eso vaya de la mano, la realidad y la percepción caminen más o menos parejas, es muy difícil. Ahora, con todo el dinero que se ha invertido, reforma policial, todavía la reforma policial no acaba y no salimos de un escándalo, de un problema en la Policía Nacional y ya estamos en otro. Ahora se habla, según el rumor público, se habla hasta de la posibilidad, que yo recuerde, nunca, quizás en los tiempos del Consejo de Estado, después de la muerte de Trujillo, huelga en la Policía Nacional. Digo, sí, aquí mismo hay comunicadores muy bien informados que están en este mismo edificio que los he oído hablando de eso. Aquí en este mismo edificio que usted está... decir, pero una cosa puede ser la realidad. Bueno, pero le estoy diciendo, y regularmente aquí en este edificio hay comunicadores... Sería como los ruidos de sables. Aquí hay comunicadores en este edificio que cuando dicen una cosa se da, porque esos andan recogiendo, mire, por todos los restaurantes de la ciudad y ya usted sabe, esos se pasan el día como esponjas, recogiendo. Entonces, lo que dicen las encuestas, lo que dice la gente es que en materia de seguridad ciudadana, este gobierno, a pesar de los números, que no son los que da el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que creo que depende de la misma Procuraduría General de la República, que hace mucho que yo no veo esos números, lo que dice la gente es que se ha fracasado, que tienen miedo de salir de su casa,
que tienen miedo de montarse en un vehículo, que andan con cuatro ojos cuando andan en la calle, y eso aparece, tercer, costo de la vida, seguridad ciudadana, eso va ahí. No te baja de cuarto lugar, no te baja. Entonces, pero el Ministerio de Interior y Policía dice otra cosa, que por cierto, muy callado. No sería muy fatalista, don Charlie, en esto, porque tomando en consideración lo que usted está diciendo, sería en este caso pintar al país como si estuviera totalmente colapsado. No, yo no he se dicho deja de lado eso. en este caso las grandes problemáticas que tenga el país, pero tomando en consideración yo no he tiene un punto de equilibrio. Yo no he dicho eso, pero yo estoy diciendo lo que dicen las encuestas. Las encuestas dicen, la gente opina que en términos de la seguridad ciudadana, la reforma policial ha sido un fracaso. Ha sido un éxito la reforma policial. ¿Cuántos comisionados van? ¿Cuántos comisionados van? ¿Y cuántos millones van? Y no llevaría tiempo, ¿Cuántos millones van? No llevaría tiempo realizar una reforma policial, tomando en consideración que teníamos más de 70 años con una policía represiva, una policía, y ahora no en es este caso, contestataria. Desmontar ese aparato no llevaría años. Pero una pregunta, repíteme eso, por favor. ¿Cuál es tu cámara? Tomando en consideración una policía con más de 70 años contestataria y de represión, desmontar eso no lleva y años. hoy no es represiva. Sí, pero si usted en este caso lo pone a diferencia de los años 50, los años 70, 80, es mucho la diferencia. Sí, no, eso es lo triste, que hoy, en pleno siglo XXI, aparezcan esos trogloditas, esos individuos que supuestamente se están formando y que se está invirtiendo, no toda la policía, para que estemos claros, no todos, no todas. La policía lo que más tiene es policías buenos, policías buenas. Eso es así, dominicanos y dominicanas. Ahora, los dañados son muy dañados y hacen mucho daño porque no actúan como seres humanos. Ahí no hay empatía, no hay misericordia, no hay matando misericordiamente. ¿Cuántos muertos van? ¿Cuántos muertos van? Y llegan a las casas, no respetan derechos. No respetan derechos. Usted está sentado en la cerita de su casa celebrando un cumpleañito, que sabe Dios el sacrificio que hizo para comprar un bizcochito. 4 o 5 frías. 2 o 3 potes, una neverita de hielo, 4 o 5 vasos pon, y llega la policía y una musiquita y llega la policía, tan tararán, tan, se acabó esta fiesta. Maltratando sin necesidad. Entonces, no es represiva. Don Charlie, retomando el candidato Gonzalo Castillo, que usted bien dirige sus entornos, ¿considera usted que no obstante el descargo que se ha producido a favor de Gonzalo Castillo, el proceso que se abre ahora con relación a la apelación, ¿no considera usted que esto va a representar una piedrecita en el zapato de cara al 2028? Yo creo que un reto, ya veremos, cada día trae su afán. Yo entiendo que mientras más nos den, al final más nos ayudarán. Más nos ayudarán. Yo no tengo la menor duda. Y al gobierno dominicano y a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público, al Ministro de Justicia, porque yo estoy clarísimo que el gobierno no es ajeno a esto, porque también estoy clarísimo que aquí la independencia de la justicia no es más que un cuento. No es más que un cuento. No existe la justicia. Y yo no sé, quizás sería bueno, va a terminar a través de los años, a través del tiempo, va a terminar agregándose como un cuento más de las 1001 noches. De las 1001 noches. ¿Cómo se llamaba la protagonista de las 1001 noches? Sherazade. Sí, Sherazade. Con SH. Sherazade. Ahí va a terminar eso.
la justicia independiente en 100 años. ¿Será independiente 200 o selectiva? años. ¿O selectiva? Las dos cosas, dependiente y selectiva. No, pero Entonces, que hagan lo que tengan que hacer, que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Y Gonzalo es una realidad en la República Dominicana. Es una realidad en la República Dominicana. Va para Asua mañana. Atención, Asua. Mañana estará allá Gonzalo Castillo. Arranca por Sabanayegua, allá en el túnel. Gonzalo lo querían en las calles. Gonzalo estará en las calles. Ahora les reitero, óigame bien, no hay problema. Los malísimos éramos nosotros. Hoy en la ciudadanía y la calle dice, con el PLD se vivía mejor. Y a usted, ama de casa, madre dominicana, que se está agarrando los cabellitos, haciéndose así, porque ahora viene el tema compra de uniformes. Ahora viene el tema en el ámbito de la educación pública, la inicial y en todos los niveles, no hay aulas. Porque el tema era que la corrupción del PLD, que esas aulas no se podían tocar, que ¿Y el 4%, don esas aulas no se podían tocar, 4%? que esas aulas no se podían tocar porque eran el cuerpo del delito. Y hoy, ¿cuántas aulas faltan? Y según la ADP y estudiosos y gente que conoce el tema, posibilidad de que se queden fuera cerca de 300,000 dominicanos y dominicanas. Oigan bien. Entonces, ahora viene en el ámbito privado compra de uniformes. Los libros y el cuento de nunca acabar. Si financiaste el colegio, tienes que hacer un primer pago. ¿De acuerdo? Lo que está pasando la clase media en este país, es un vía crucis. Un vía crucis. Un gobierno de lobos trabajando en favor de unos cuantos buitres. Muy pintoresco. Don Charlie, usted... Eso sonó muy, ¿qué? Pintoresco. Pintoresco. Sonó muy duro. Ahí tienes un buen corte. No, está bueno, pero no Tiene el sería titular tan bien ahí. nuevamente, don Charlie. Ahí mismo quiero... Don disculpe. Charlie sabe hacer su corte. Charlie, en el tema de Gonzalo Castillo, usted que es el director operativo de la campaña del precandidato Gonzalo Castillo, de cara para las elecciones de 2028, tenemos tres fuerzas políticas, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. Para el 2028, un solo candidato podría ganar las elecciones sin necesidad de ir a una segunda vuelta. Hoy no. Hoy no. Hoy no, pero hace mucho. Cuando yo comencé a decir eso, hace 8 meses, me miraban, me decían, Charlie Mariotti, tú estás loco. Tú estás alucinando. No. Yo venía. ¿Qué es lo que uno ve cuando se mete en el mundo de las encuestas serias como herramienta de trabajo? Uno ve tendencias, uno va viendo. La tendencia de hace 8 meses para acá, más o menos, casi un año, es segunda vuelta. Y hoy es peor. Digo, peor en el sentido de que hoy a la clara, a la franca, segunda vuelta. A la franca, segunda vuelta. Todo el que te diga a ti lo contrario, dile, usted no es más que un hablador, con J. Dígaselo a sí mismo, hoy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos hablan de alianza. ¿Alianza con quién? El PLD va hasta el final. Porque si hay una tercera vuelta, si hay una segunda vuelta claramente definida, configurada, con posibilidades de que eso por ahora no cambie, salvo que aparezcan, que se den algunos acontecimientos, ya sea para el PLD, favorables al PLD o favorables a las otras fuerzas políticas, algo
o una secuencia de hechos, de acontecimientos, que a una de las fuerzas políticas las infla electoralmente. Yo eso no lo veo por ahora. En el caso del gobierno habría que ver. El gobierno siempre tiene capacidad para maniobrar. ¿Tú entiendes? En el caso del PLD, la salida de Gonzalo revitalizó el PLD, más las asambleas y las salidas al territorio del presidente y el secretario, que han hecho un trabajo estupendo, formidable, magistral, maravilloso. Oye, ahora, si le digo una cosa, el PLD solamente tiene que pensar en seguir siendo PLD. Con esto quiero decir que no se le ocurra a nadie pensar que somos nosotros los que vamos a contribuir con que el PLD después de 60 años, camino a 60 años, desaparezca de la faz de la tierra. Porque se lo debemos a todos esos jóvenes, se lo debemos a esa generación, a esa juventud con capacidad probada, con compromiso ciudadano que está ahí. Se lo debemos a esa gente. Y sé perfectamente lo que estoy diciendo. Perfectamente. Y sé que muchas peledeístas que me están viendo, saben perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces, en el escenario 2028 será el partido de gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana en segunda vuelta. Yo no descarto al PRM en tercer lugar. Yo no descarto. Yo no lo descarto. Yo no lo descarto al PRM en tercer lugar, para que estemos claros. Yo no sé cómo se va a hacer el candidato o la candidata del PRM, cargando un gobierno con tantos problemas. Don Charlie, me voy a mover un poco a temas de políticas públicas y hay que poner como ejemplo la provincia de Monte Plata. Usted, siendo gobernador y senador, fue muy preocupado por la producción local, caña esmeralda, la producción de la piña, el apoyo a emprendedores. Esas son luces que hay que atribuírsela a Charlie Mariotti como visionario de la política. Pero hoy día eso ha sido desbaratado por el PRM. Ahí mismo estuvo en esa silla sentado Carlos Segura Foster hablando de cómo el gobierno ha tratado la producción local, la inversión, los préstamos desde el Banco Agrícola. ¿Qué opinión le merece Charlie Mariotti la situación que vivimos y sobre todo el riesgo de la República Dominicana de perder posicionamiento en mercados internacionales con relación a productos que eran referentes para la República Dominicana? Mira, me pones un tema, déjame aprovechar, gracias. Me escribió ayer Isaac Ogando, que es la leyenda viva del deporte en Vallaguana, la capital del deporte en la República Dominicana, Vallaguana, Isaac Ogando Rojas, alias Minío. Y él me mandaba el medallero. Mírenlo ahí, para que usted vea que... Así que se habla cuando se va con encuestas. Enfóquenlo ahí. Mírenlo ahí. Ese es el medallero, eso es Vallaguana. Vallaguana, entre oro, bronce, plata... ganó cerca de 15 medallas, la provincia de Monte Plata. En sentido general, como 15 o 20 medallas. Y me escribe mi niño y me pone, ahí están los frutos que sembraste. Miren, lo de Monte Plata en sentido general es penoso. Y le digo, tenemos asuntos pendientes. Sentarme con él, hablar del deporte. Buen día, Mariotti. Espero verte pronto. Los hechos de hoy tienen sus raíces en el pasado, como el fruto en la flor. Poeta, mi niño, poeta. Entonces, yo le digo, el arroz, las importaciones. Yo recuerdo el PRM en la oposición criticando las subastas. ¿Recuerdan ustedes las subastas de los permisos de importación? Que parte de ese dinero iba a caminos vecinales, caminos intraparcelarios, etc. Y de repente eran críticas y críticas al PLD. Hoy en día, ¿qué pasa? Importaciones. La seguridad agroalimentaria en peligro por más cuentos
Y más titulares que si la FAO, que si la FAO. El mango de Baní. Cancelaron a todos los técnicos del ámbito fitosanitario cuando llegaron. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. El tema, las críticas a las visitas sorpresas. Claro que hubo proyectos fallidos con las visitas sorpresas, claro que sí, sin dudas. Y en Monteplata inclusive hubo proyectos fallidos. Por un tema de baja asociatividad, un tema de pobreza en cuanto al capital social. Fíjese con la mirada crítica que le estoy hablando. Pero también hubo proyectos que de seguir, si se hubiesen seguido empujando, pudiesen hoy ser generadores de empleos y generadores de riqueza, sin lugar a dudas. Ahora, yo lo que le digo a ustedes, y se lo reitero, a mí me dicen con frecuencia, entonces este gobierno no tiene nada bueno. Digo, sí, pero no me toca a mí hablar de lo bueno que tiene ese gobierno, cuando este gobierno ha gastado más de 22.000, 24.000 millones en inversión publicitaria, en comunicación estratégica, en los 6 años. Yo creo que el gobierno tiene voces suficientes para aclamar y aclamar su obra. Ahora sí tiene cosas positivas. Ahora, ese PRM gobernante a nosotros nunca nos reconoció una nunca nos reconoció. Una no nos reconoció. Fíjese la humildad, y lo digo de corazón. Si ustedes tienen muchas cosas, varias cositas buenas, pero a pesar de eso, de que se van, se van. Interesante, agradecer. Pero no lo dejes ir. Hay gente que habla de algo y no podemos dejar ir a Charlie. Necesita ser rescatada la provincia de Monteplata. Y hay personas que dicen que necesitan a Charlie Mariotti de nuevo senador. Va a poner su cuerpo, su vocación de servicio, Charlie, a disposición del pueblo de Monteplata en esta ocasión nuevamente. Monteplata es la única provincia del país en el PLD que ya tiene un candidato a senador. Se llama el doctor Rafael González García. Fue el candidato en el 24, le fue muy bien, a pesar de que la Fuerza del Pueblo no nos apoyó sabiendo que su candidatura no prendía ni ganaba. Le fue muy bien y ahí mi ciclo ha sido cumplido. Mi ciclo ha sido cumplido. Queremos a Charlie Mariotti en un futuro gobierno de Gonzalo Castillo, en caso de, como ministro de la presidencia. A lo mejor me ves en la televisión. Yo tengo un programita que se llama El Mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio responsable. Mira, responsable. Yo soy un hombre que había vivido mi vida prácticamente como me ha dado mi gana siempre. ¿Entendiste? Entonces yo no me veo en ningún sitio. Yo no me veo en ningún sitio. ¿Dónde yo me veo? Sí. ¿Tú sabes dónde yo me veo? Vivo. Si Dios quiere. Es importante agradecer realmente al exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, sobre todo por esos comentarios tan efusivos y que dejan realmente grandes reacciones en la población dominicana. Y con esto vamos a una pausa comercial y continuaremos con más de A Primera Hora. Bye bye.